Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo video y esta ocasión os vamos a enseñar una de las últimas estrategias que hemos estado programando y que como estáis viendo ha tenido unos resultados bastante interesantes. De hecho, estáis viendo esta curva donde la verdad está muy bonita y es una estrategia también muy sencilla. Antes de explicaros en detalle un poco más qué es lo que hace esta estrategia o cómo la hemos conseguido, mejor dicho, os vamos a enseñar un poco de las estadísticas, ya que si os estáis fijando, el depósito inicial fue de unos $25.000, pero al finalizar el backtest hizo 211.000. Eso quiere decir que aproximadamente hizo un 840% de beneficio de la cuenta. Es una burrada, es una barbaridad. Y básicamente este resultado lo pudo obtener desde el año 2017 hasta prácticamente un día, hasta hace un día, que es el último día que hizo el backtest. Y esta estrategia la obtuvimos gracias al canal de Hobbycode, el cual estaba subiendo un reel o un short, creo que sea así, un short en YouTube, donde explicaba esta estrategia. Sin embargo, aunque te la explica como tal cuál es la entrada y cuál es la salida, le faltó una de las partes importantes, que es la gestión de esa entrada, si tenía algún tipo de stop loss o cómo se ponía cómo se pone pues el volumen, los lotajes, si vas por porcentaje, si vas por volumen fijo. Entonces, como esa es una parte tan importante, pues no la explica. Nosotros le hemos añadido nuestro toque personal de Bot Pulse Trading y le hemos añadido su stop loss, le hemos añadido su manejo de riesgo y adicionalmente le hemos hecho una cierta optimización, cambiando ciertos parámetros de los que él te decía que era pues la estrategia que había conseguido. Entonces, sin más, si estás interesado en saber cómo hemos obtenido estos resultados modificando un poco la estrategia de este canal, como os acabo de comentar, quédate en el video porque te va a explicar la estrategia y además te voy a explicar el código de cómo se programaría para que tú también puedas tenerlo en tu portfolio y puedas utilizarlo pues en tu cuenta real. Entonces, sin más, nos vemos ahora y vamos a explicar la estrategia. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, ahora mismo nos encontramos en el gráfico del terminal del MetaTrader 5 y únicamente lo que vamos a utilizar son dos condiciones muy sencillas y básicas. Y la primera de todas es que solamente se opera el viernes y la segunda de ellas es que la entrada que ponemos el viernes tiene que ser la primera que coincida cuando este indicador que estáis viendo aquí, que se llama Bulls Power, obtenga un valor por encima de cero. Es decir, imaginamos que ya estamos en el viernes, son bueno, justamente aquí son las 1, prácticamente, si son las 1 de la madrugada, y esta vela, que es la que se formó a las 12, si os fijáis, ya coincide con que tenemos un valor positivo en el Bulls Power. Pues una vez que tengamos este valor positivo, metemos una compra y la cerramos cuando pasen exactamente 10 velas o 10 horas, ya que toda esta estrategia se desarrolla en la temporalidad de una hora. ¿Ok? Ahora bien, el Bulls Power lo vamos a configurar con un periodo de 10 y el stop loss, que es una parte muy importante, la vamos a enseñar por aquí. Vamos a configurarlo por porcentaje a un 0.5% de distancia de donde se haga la entrada. Además de esto, lo único que vamos a hacer es meterle una gestión de riesgo conservadora de 0.5% por trade. Una vez que tengamos esto, ya tenemos todas las condiciones necesarias para desarrollar esta estrategia. Ahora, simplemente aplicando esto, ya estáis viendo el resultado tan excelente que ha tenido el desarrollo de esa estrategia con estas modificaciones. Así que ahora que ya sabéis cómo se hace, vamos a explicar la parte del código para que podáis pues programarla vosotros mismos y también pues obtengáis esa estrategia de forma totalmente gratuita sin tener que pagar ningún software que
pues que te genere esa estrategia. Simplemente la vais a aprender a programar vosotros. Así que vamos de una hacia el editor de código. Muy bien, ya nos encontramos aquí en el... Muy bien, ya nos encontramos aquí en el editor de código donde básicamente lo que vamos a hacer es utilizar las variables que siempre utilizamos para cuando desarrollamos un robot, que son básicamente las iniciales, las de las propiedades. Estas son básicamente pura información, pura y netamente informativas. Aquí vamos a ponerle, aparte de copyright, pues un enlace, pues si tienes una página web o algún sitio de, pues lo que queráis, en un sitio de descarga, una descripción, pues obviamente un cierto descargo de responsabilidad, porque pues cada uno es libre de utilizar o no utilizar estas herramientas, la versión de este robot, y vamos a meterle un define simplemente para hacer una especie de acceso directo, una especie de acortador para poder utilizar esta función que es enl y la cual la vamos a utilizar mediante esta simbología. Una vez explicado esto, hacemos ya lo de todos los robots. Metemos el include en la librería para poder manejar los trades, a la cual le vamos a llamar mediante esta función de aquí, .mqh, trade.mqh. La vamos a renombrar la clase de ctrade a trade simplemente para tener mayor facilidad. Y ahora esta parte de aquí vamos a hacerlo básicamente para poder configurar un aspecto visual un poco más atractivo. ¿Con qué me refiero a esto? Mira, si ahora nos venimos aquí, vamos a poner esto para que no nos tarde en cargar. Si le metemos en el modo visual y le damos a Start, se nos va a desplegar esta ventana. Y si os fijáis, mira, el gráfico se nos ha cambiado de color, se nos ha puesto un color mucho más bonito, pues a mí parece algo más atractivo. Y no solo eso, sino que si os fijáis aquí, se nos ha creado este panel de información donde básicamente pues se nos está arrojando el magic number del robot, nos está arrojando pues ciertas características y obviamente pues algunos valores de configuración del indicador de pulse power. Básicamente cuando se meta un trade, este que pone aquí floating 0.0 USD, pues llegará aquí, ¿ves? Llegará a empezar a contabilizar las ganancias actuales del trade. Y básicamente es algo netamente visual. No es obligatorio, pero pues lo vamos a aplicar. Igual si no queréis meter este tipo de panel, pues simplemente saltaros la parte que os vamos a ir indicando para que pues simplemente tengáis el puro robot como tal funcionando. Entonces vamos a meterle un shard dimension básicamente para nosotros poder cuadrar este panel que acabamos de enseñar en las esquinas y poder tenerlo todo organizado. Para eso vamos a poner un long shard wide, o sea, un ancho y un alto. Y también le vamos a poner un offset. También le vamos a poner una variable de integer, un int, con la distancia de x y la distancia de y, es decir, en las coordenadas que queremos que aparezca. Una vez que tenemos esto, las declaraciones de Bulls Power, perdón, este de hecho no es Beer, me confundí, es Power. Simplemente vamos a añadir el indicador que ya está por defecto en Metate, así que está perfecto. Y lo que vamos a hacer es un integer con el Bulls Power y vamos a añadir también aparte un valor booleano que es on trade per day. O sea, hacer que solamente vamos a hacer un trade por día. De inicio va a estar en false, en falso, para que nos permita pues justamente meter el primer trade. Ahora vamos a ajustar lo siguiente. Esta parte de aquí la tenemos que declarar porque necesitamos poder contar cuánto tiempo ha pasado desde que se abrió el trade para poder posteriormente cerrarlo justamente cuando pasen este número de velas. En este caso serían cuando pasen 10 velas de una hora. Entonces vamos a hacer estas declaraciones, una int con la hora de apertura y otra int con minutos de apertura. También vamos a decir que datetime, vamos a obtener este formato, le vamos a llamar OpenTime. Y adicional a eso vamos a hacer una especie de contador donde vamos a almacenar las velas que se están generando pues justamente cuando ya se abrió la operación. Y para eso hacemos un datetime, las candle y la formateamos a 0.
también le hacemos un int con del count y inicialmente obviamente como no tendríamos que tener ningún thread abierto, pues este valor va a ser 0. Para poder hacer justamente el contador este que estabais viendo aquí que ponía 0, de hecho lo voy a dejar aquí abierto para que lo veamos, este contador que estaba aquí a 0, este de aquí, lo que tenemos que hacer es obtener también los profits actuales que está teniendo el robot. Y para eso vamos a tener o vamos a crear una variable double que va a ser el total profit. Añadimos las propiedades del símbolo donde vamos prácticamente a obtener el tick size, el till value, el mínimo lote permitido, el máximo lote permitido, los límites de lotes que se pueden meter y el lob step, así también como los dígitos de los lotes, es decir, si pueden tener 0,1, 0,01 microlotes, un mini lote, etcétera. Esto lo vamos a utilizar, pues como siempre, para luego calcular los lotes que debemos de poner en cada operación. Una vez que ya tenemos también esto aquí, vamos a hacer una lista mediante la función enum. Esta lista la vamos a llamar compón o compuesto en español y le vamos a añadir estos dos elementos de aquí que son el APY o autocompón, es decir, interés compuesto, o el APR que sería el interés simple o sin interés automático. Y esto lo vamos a hacer porque vamos a poder manejar el robot con estos dos tipos de funciones. Depende de la manera pues que más nos guste. Vamos, obviamente, muy importante, hacer un contador de posiciones abiertas para que no tengamos el error y que se metan posiciones de forma infinita y pues al final acabe funcionando de forma incorrecta el robot. Entonces vamos a hacer un int position porque es un integer. Recordemos que los integers son funciones que solamente pueden contar números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4. Tú no puedes tener 1,5 compras abiertas, tú tienes 1, 2, 3 o 4, 5 compras abiertas y así lo mismo pues con las ventas. Y también vamos a poner otro int para contar las velas. Este valor es el que nos va a servir luego para poder cerrar la entrada. Ahora nos venimos a los input, que los input básicamente recordemos que son esto que tenemos aquí en esta lista y que es la parte configurable por parte del usuario o por parte de nosotros. Si queremos hacer algún tipo de optimización, nos va a permitir modificar estos valores de aquí para poder a lo mejor obtener un preset mejor o a lo mejor una combinación más rentable. Aquí vamos a ponerle un input group que vamos a albergar o vamos a poner todas las settings de los trades, todas las configuraciones, donde también un parámetro indispensable que le pongamos el magic number, que es el identificador del robot o del expert advisor, para que no se nos confunda con otro. Vamos a ponerle también una variable double para el riesgo que queremos asumir por trade y un double para el stop loss. En este caso no sería 2,3, sería 0,5 por defecto. Y este lo vamos a manejar en porcentaje. Y también le vamos a agregar un input in exit, que este va a ser la cantidad de velas que tienen que pasar en una hora para que nosotros cerremos ese trade. Ahora vamos a agregar la configuración de el management, es decir, el control de riesgo. Y aquí es donde vamos a incluir la lista que acabamos de crear justamente antes, es decir, el compound, que es esta lista de aquí, como la hemos nombrado. Y le vamos a decir que esta vez va a ser interest, ¿vale? Y en interest, por defecto, vamos a tener APY o lo que viene siendo el interés compuesto, es decir, que cada vez que vaya ganando, vaya utilizando ese balance nuevo para poder incrementar esas ganancias y hacer un crecimiento exponencial de la cuenta. De diferencia de que si utilizamos el interés simple, básicamente lo que estamos haciendo es que siempre vamos a agregar a lo mejor 0.5 lotes, 0.5 lotes y tendríamos un crecimiento más lineal y obviamente pues el balance a final de cuentas sería menor, aunque también asumiríamos menor riesgo. Y vamos a agregar también pues un input double por fixed balance. ¿Por qué un fixed balance? Un balance fijo. Básicamente porque si nosotros utilizamos el interés
APR o el interés simple, vamos a utilizar siempre este balance de aquí, que tendría que corresponder al balance de nuestra cuenta. Y un init balance, que este lo vamos a utilizar para cuando tengamos el APY. Ambos tienen que estar iniciados con el balance inicial de la cuenta. Y le vamos a poner también un input double K. Este K va a ser un factor, un multiplicador. Debido a que vamos a aplicar la gestión monetaria que explicamos en vídeos anteriores, que nos está funcionando muy eficientemente para poder hacer que nuestro robot tenga un factor recovery mucho más alto, es decir, que ante una pérdida nos recuperemos antes. Entonces vamos a ponerlo que por defecto tenga un multiplicador de 1.1, es decir, algo que es un poquito suave, pues es un multiplicador bastante suavecito, pero pues que va a servir igualmente. Importante también, obviamente vamos a tener que configurar los parámetros del Pulse Power. En este caso, como hemos dicho, van a ser un periodo de 10 y vamos a utilizarlo en el time frame de 1 hora. Una vez que tenemos ya esto, esta parte de aquí va a ser básicamente las coordenadas que vamos a utilizar para poder colocar el panel este que tenemos aquí, justamente pues en el lugar que lo estáis viendo. Y que independientemente de si nosotros estiramos o pongamos el gráfico más grande o más pequeño, siempre va a permanecer en el mismo lugar. Entonces para eso vamos a ponerle un doble X% 10 y un Y% a 20. Luego también le vamos a forzar que los textos de este panel estén en blanco y únicamente haya uno que esté en color dorado, en gold, y otro en color negro, que va a ser básicamente el fondo del panel. Es decir, todo en blanco menos alguno, en este caso como settings. Y este fondo de aquí que veis que es un cuadrado negro, pues básicamente se refiere a este que pone color panel. Y le vamos a poner también estos rangos de aquí, que son, bueno, esos colores de aquí básicamente, que lo vamos a utilizar para que nos dé este estilo, así como de un negro más elegante del gráfico, ¿vale? Esto obviamente es totalmente personalizable. Si queréis poner otros colores, pues le podéis poner otros colores, no va a influir en absoluto para lo que viene siendo la estrategia. Ahora, una vez que ya tenemos todos los parámetros globales, vamos a ya de una a meternos en el onInit. En el onInit lo primero que tenemos que hacer es crear todas las propiedades, a todos los textos, todas las letras que va a tener el panel. Y para eso vamos a tener un object create y donde vamos a poner esto que tenemos aquí. Esto podéis copiarlo directamente, lo os voy a dejar para que lo tengáis, porque pues no es el objetivo que enseñaros a hacer este tipo de paneles, no es lo importante ahora mismo. Y si queréis realmente hacer estos paneles, también hay otro video en el canal donde os explico cómo hacer este tipo de menús. Pero bueno, os los dejo aquí por si queréis pausar el vídeo, queréis copiarlo, pues ahí lo tenéis. Y esta parte de aquí es básicamente la que se va a encargar de poner justamente los colores que acabamos de definir en esta sección de aquí del código. Una vez que tengamos ya eso, aquí ya toda esta parte que estáis viendo de aquí es muchísimo código, la verdad, para poder hacer un panel gráfico algo más atractivo. Esta parte que estáis viendo aquí es puramente para poder crear todos estos textos, todos estos parámetros que tenéis aquí que podéis ver. Lo dicho, os lo voy a dejar aquí por si queréis copiarlo. Si queréis pausar el video, podéis hacerlo. Si no, pues perfectamente esta parte de aquí, todo esto que acabo de explicar, os lo podéis saltar sin ningún problema. Entonces, vamos a continuar. Con esto ya sí que es importante. Y aquí vamos a obtener los valores de los dígitos de los lotes. Es decir, a lo mejor nuestro bloque solo nos permite meter en el oro, que es para el cual está desarrollada esa estrategia. No solo nos permite meter un lote o solo nos permite meter mini lotes o micro lotes. En tal caso sería 3 decimales, 2 decimales o solamente un decimal. Y para eso vamos a utilizar esto de min lot igual a 0,03. Quiere decir que nos deja 3 decimales, 0,1 nos deja 2 y 0,1 nos deja solamente 1. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir
el Bulls Power, este indicador, mediante la función que ya hemos declarado antes. Vamos a darle ya esas propiedades y para eso vamos a poner el Bulls Power, que va a ser igual al Bulls Power, como hemos dicho ya está definido por defecto en el MetaTrader. Por tanto, simplemente tenemos que indicarle los valores. En este caso vamos a ponerle el guión bajo symbol para decir que vaya a funcionar en el símbolo en el que esté atado este robot. Va a agarrar el timeframe que le hemos configurado en estos parámetros globales de aquí. Y también va a agarrar los periodos, que es este de aquí. Va a agarrar los periodos que también le acabamos de meter en los parámetros globales. Adicional, vamos a añadir una comprobación para asegurarnos de que todo está correcto. Entonces le vamos a decir si el Bulls Power, es decir, este indicador, es igual a invalid handle, o sea que no ha podido ser cargado de forma correcta, simplemente nos va a dar un error, un mensaje, nos va a saltar de que no ha podido ser cargado y nos va a retornar un inicio fallido. Por tanto, no va a continuar la ejecución del robot y pues no se va a iniciar. De lo contrario, sí que si se ha iniciado de forma correcta, nos va a poner estos mensajes de que en definitiva el Bulls Power o el indicador ha podido ser cargado en el gráfico y todo está listo para poder ser utilizado. Entonces vamos a retornar que el inicio ha sido satisfactorio o success. Vamos a ponerle también esta ocasión el on the init y vamos a ponerle un constant in reason. Esto básicamente va a ser porque cuando tenemos que desinicializar el robot tenemos que darle una razón y esta razón o el motivo por el cual vamos a eliminarlo va a ser básicamente porque vamos a eliminar en este on the init el Bulls Power y vamos a eliminarlo del gráfico. Y ya con eso estaríamos listos. Vamos ahora sí al void on tick. Y aquí es algo muy importante porque si os fijáis estamos utilizando un count position. Esto que estáis viendo aquí es una función personalizada. Estas funciones personalizadas o muchas de ellas las vais a tener exactamente en la página web nuestra. Y mira, ahorita vamos a enseñar dónde están. Muy bien, básicamente si os venís a nuestra página, aquí en la parte de herramientas vais a tener una sección que se llama directorio de código MQL5. Esta sección es muy útil porque aquí básicamente os estamos dando las principales funciones que se están utilizando en la mayoría de los robots que nosotros vamos a poder crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Básicamente es este contador de posiciones que vamos a contar compras y ventas y vamos a copiar y pegar todo lo que nos haga falta. Es decir, aquí por ejemplo ya dimos de alta el int position by count y el cell count. También dimos de alta el magic number, por tanto esto ya no tenemos que hacerlo. Pero si nos venimos aquí en void on init, pues no hay que hacer nada, pero en el void on tick sí. Y tenemos que agregar justamente esta count position. Y esta count positions, como tenemos aquí, se nos refiere prácticamente a este void o una función personalizada. Y esto lo único que tenemos que hacer es hacer así, copiar y de una nos venimos a la parte final de todo el onTick. O sea, cuando ya acaba el onTick, al final del todo lo pegamos. Hacemos clic derecho, pegar. Y básicamente nos va a pegar esto que tenemos aquí. Y ya con eso vamos a poder copiar, o sea, vamos a poder contar de forma muy sencilla y prácticamente sin haber programado nada más y tardando muy poquito tiempo las posiciones que tenemos abiertas. Entonces, vamos a continuar, vamos a declarar las variables de tiempo en MQLDateTime. Vamos a decirle que queremos llamarla time y el time current va a estar referido al time, que es la variable esta de tiempo que acabamos de crear aquí. Vamos a poner también un datetime de tiempo en segundos que va a corresponder al time current. Esto quiere decir que básicamente vamos a obtener la hora actual del servidor en segundos. Y esto es importante porque ahora vamos a utilizarlo para calcular las velas que han pasado desde que se abrió una posición. También antes de nada tenemos que asegurarnos si las posiciones en compra es igual a 0, es decir, no tenemos ninguna, pero la variable de velas es mayor a 0, es decir, se ejecutó una entrada. Empezó con el conteo de velas, pero esa entrada ya se cerró.
Sin embargo, en la variable se quedó almacenada con la cantidad de velas que ya pasaron antes de cerrar esa operación. Esto tenemos que formatearlo para que cuando venga la siguiente entrada no se cierre automáticamente. Es decir, tenemos que reiniciar este contador. Y para eso vamos a decirle cuando no haya ninguna posición abierta y el contador pues no esté reiniciado a cero, es decir, sea mayor a cero, vamos a forzar este reinicio y que efectivamente el contador comience de nuevo y le vamos a poner un igual a cero. Ahora vamos a poner lo siguiente, vamos a hacer meramente o netamente el contador de estas velas. Y lo primero es, vamos a forzar a lo siguiente, si el buoy count no es cero, es decir, que hay una entrada abierta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un for donde vamos a estar contando las posiciones que tenemos abiertas. Esto es normal, vamos a tener un int y position total menos 1, es decir, para que vaya yendo hacia atrás en la lista de trades que haya abiertos. Vamos a decirle, luego que tengamos esto, un long ticket para que nos devuelva el ticket con el cual nosotros vamos a obtener la información de las posiciones que queremos obtener. Entonces, una vez que tenemos ya extraídos el ticket, tenemos extraído el símbolo de la posición y el magic number, esto lo vamos a utilizar para decir si la posición está en el símbolo en el que se está ejecutando el robot y además coincide con el magic number del robot, o sea, tenemos esas dos coincidencias, pues entonces vamos a decir que OpenTime va a coincidir, o sea, OpenTime, perdón, va a ser una variable de datetime y el position get integer vamos a decir que es el position time, es decir, la hora de apertura de esa posición. Aparte de esto, vamos a crear otro MQL time, donde vamos a decirle time structure. Y esto es porque vamos a formatear y a darle ese formato en segundos para nosotros poder obtener las velas. Entonces vamos a decirle que time to structure va a ser open time, que va a ser este de aquí, y lo vamos a estructurar a una forma de date time, ¿vale? Y por eso lo vamos a poner aquí time structure. O sea, vamos a decir que este valor obtenga el formato de datetime, que es este de aquí. Una vez que tenemos eso, ya podemos cerrar los paréntesis, los corchetes, cerramos también el loop y cerramos esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo que alberga todo de cuando hay una entrada abierta. Cuando ya tengamos eso, ya hemos obtenido lo necesario para calcular cuántas velas han pasado en una hora desde que se abrió la entrada. Y para eso vamos a decir velas va a ser igual a int, vamos a forzar que sea un valor entero, porque solamente podemos tener 1, 2, 3 velas, no vamos a poder contar 1,5 velas. Y vamos a restarle el tiempo en segundos que lo acabamos de obtener arriba cuando le hemos dicho, y le vamos a restar el open time que ya lo teníamos formateado justamente aquí. Esto nos va a dar en segundos una cuenta y en segundos vamos a tener que dividirlo entre 3600 para que nos den horas. Cuando ya tenemos esto, nos va a devolver las velas que han pasado en una hora. Con eso ya es más que suficiente. Ahora, vamos a calcular o hacer la gestión monetaria que también explicamos más detalladamente en un video anterior, así que lo único que vamos a hacer es crear a grandes rasgos un balance virtual que va a fluctuar y nos va a servir a nosotros para poder aplicar ese factor de recuperación extra o para poder potenciar las ganancias si estamos en positivos mediante el interés compuesto. Para ello vamos a utilizarlo bien, de la siguiente manera. Vamos a crear primero un double con balance que sea igual a 0, una variable de double que va a ser el balance real que efectivamente va a corresponder con el balance que tiene actualmente en la cuenta. Un equity, simplemente vamos a saber qué equity tenemos, no lo vamos a utilizar en este momento, pero pues lo vamos a tener en reserva por si acaso llegamos a obtener una optimización mejor, utilizando pues obviamente este valor. Y vamos a obtener un double as que nos va a retornar un symbol info double
Es decir, nos va a retornar el precio actual que tiene el símbolo donde está el robot funcionando, que en este caso tiene que ser el oro USD, el SAO USD. Y aquí vamos a tener este balance por defecto, que va a ser el balance inicial modificado, que por defecto va a ser el init balance, que es la variable que calculamos en los parámetros globales. Bueno, no que calculamos, sino que pusimos en los parámetros globales. Y aquí lo que vamos a hacer es una variable de checkpoints. Vamos a tener básicamente cada vez que el precio vaya aumentando, cada vez que la cuenta vaya aumentando de balance, vamos a ir marcando unos checkpoints cada 0,1% en profit que tengamos. Esto nos va a servir para, si el precio cae por debajo de ese nuevo checkpoint, vamos a aplicarle el sistema de recuperación un poco para levantarnos otra vez de esa caída y continuar haciendo estos profits. Entonces, por eso tenemos que calcular un max step, que va a ser hasta un 100% de la cuenta, y vamos a crear un loop donde vamos a ponerle un int, un max step, que es justamente esto que acabamos de poner aquí, y le vamos a decir que vamos a ir hacia atrás. Por eso le ponemos el i menos menos. O sea, vamos a ir hacia atrás y de atrás hasta encontrar el punto más alto. Para eso vamos a ponerle que el checkpoint va a ser el init balance por el porcentaje este que tenemos aquí. Y esto es 1, que sería el 100% de la cuenta, más el porcentaje del checkpoint. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos calculado cuál va a ser el siguiente checkpoint. Y lo único que tenemos que hacer es este init mod balance, lo que vamos a agarrarlo para poder partir de nuevo desde ese checkpoint cuando lo alcancemos. Entonces vamos a decirle si el balance real es mayor o igual al siguiente checkpoint, es decir, imaginemos que nuestra cuenta está en 10.000, el siguiente checkpoint lo hemos puesto en 10.100, nuestro balance ya ha alcanzado ese 10.100, por tanto ya vamos a partir o vamos a suponer que nuestro balance inicial es de 10.100, por tanto nuestro siguiente checkpoint sería 10.200. Cuando lleguemos a 10.200, nuestro balance inicial, aunque realmente nuestro balance inicial fueron 10.000, pero vamos a forzar a que el robot entienda que nosotros hemos partido con 10.200 y así sucesivamente. Y ahora vamos a utilizar la gestión del balance que acabamos de calcular de forma virtual y vamos a aplicarle si es un interés compuesto, es decir, interés es igual a APY. Vamos a abrir este corchete y le vamos a decir que el balance real es mayor o igual al init mod, pues entonces el balance que vamos a utilizar para hacer este cálculo de lotes va a ser igual al balance real. Pero si el balance real es menor al balance que realmente hemos modificado, lo que vamos a aplicar es ya justamente este factor de recuperación. Y para eso lo que vamos a hacer es un double max drawdown, y básicamente que no podamos exceder de X%. Más que nada es por seguridad para que no nos sobreapalanquemos. Y aquí vamos a obtener un double extra. Es decir, vamos a calcular mediante el factor K qué porcentaje tenemos que sumarle a ese factor de recuperación. Y para ello vamos a poner el K por el init balance menos, o sea, el init balance modificado por el balance real. Esto nos va a dar una cantidad de dinero de la cuenta, el cual lo vamos a multiplicar por el factor de recuperación. Y este factor de recuperación, luego cuando hagamos el máximo, que es este de aquí, lo vamos a sumar básicamente al balance que vamos a utilizar para calcular los lotes. Es decir, estamos utilizando un balance virtual que no es el real de la cuenta, pero nos va a servir para nosotros aplicar ese factor de recuperación. Quizás un poco confuso, podéis verlo más despacio o incluso, como os he dicho, podéis verlo en nuestro canal, cómo hemos desarrollado esta gestión monetaria, y ahí con más calma vais a poder entender al completo cómo funciona. Pero igual, si os siguen quedando dudas, os atendemos en los comentarios y os vamos a ir respondiendo cualquier cosa que os vaya surgiendo.
Ahora, la otra opción obviamente es balance fijo. Si el interés está en APR o sin autocomponer, el balance básicamente va a ser el fixed balance. Punto. Esa es la forma más sencilla. Ya que tenemos definido y modificado pues el balance a nuestra conveniencia y a la manera en la que queremos llevar esta operación, vamos a calcular el stop loss y para ello vamos a hacerlo con el double stop loss y le vamos a decir que es el ask menos, abre paréntesis, el ask por el stop loss que hemos definido en parámetros globales dividido entre 100. Esto es básicamente lo hacemos porque como lo vamos a calcular en base a un porcentaje, tenemos que saber cuál es el precio que está por debajo de ese 0,5% para poder poner nuestro stop loss. Y mediante esta fórmula vamos a obtener que todo lo que pongamos aquí, por ejemplo, si el stop loss lo quisiéramos poner en un 2%, pues automáticamente ya se nos va a calcular el stop loss al 2%. Vamos a hacer esta cuenta también para poder calcular toda la parte de money step, o sea, lo que tenemos que hacer, o sea, básicamente el lote que tenemos que ir metiendo para poder hacer que la entrada pues se coloque de forma correcta. Para eso vamos a poner un ask menos el stop loss buy dividido entre el tick size por tick value y lo vamos a multiplicar también por el love step. Estas funciones de aquí son las que hemos declarado al inicio del todo y que pues como son fijas de cada símbolo no es necesaria estar obteniéndolos constantemente, siempre van a ser las mismas. Ahora vamos a calcular el dinero en riesgo básicamente para saber cuántos lotes tenemos que poner y para eso va a ser el risk entre 100 por el balance que tenemos. Este balance de aquí va a ser o este dependiendo si hemos elegido interés simple o este de aquí si hemos elegido el interés compuesto. Hacemos una comprobación de que si money step loss es igual a 0, pues quiere decir que algo no ha salido bien o que no se está obteniendo un dato bien, por tanto vamos a devolvernos y no vamos a introducir una operación. Esto lo hacemos por seguridad para que no se nos ponga a lo mejor una operación con un lotaje excesivamente alto, el cual pues ponga en riesgo todo el capital de la cuenta. Si el load step tiene un valor, quiere decir que hemos hecho bien la cuenta y que podemos calcular el volumen. El volumen lo vamos a calcular mediante esta función de aquí. Os la dejo para que también la podáis analizar. Todo esto están explicados en el canal, en la lista de vídeos de curso de MQL5. Así que podéis echarle un ojo si queréis aprender al 100 o al detalle cómo funcionan todas estas parámetros y podéis aplicarlo en todos vuestros robots, ya que ya os digo que todo esto se utiliza en cualquier proyecto que vayáis a desarrollar. Lo único que cambia básicamente es la estrategia que queréis probar. Y ya por último hacemos una comparación o perdón, más que una comparación es una comprobación de que si el volumen que vamos a calcular aquí excede o es mayor al máximo permitido, pues simplemente vamos a colocar el máximo de lotes permitidos. Y si es al contrario, si es menor al mínimo permitido, pues vamos a poner el volumen más pequeño que nos permita el broker. Vamos a ponernos ahora a extraer los datos del indicador para poder saber si pues cumple la condición de que si el indicador Bear Power está por encima del valor 0, pues es una de las condiciones para que nosotros podamos poner ese trade en compra. Entonces vamos a crear un array donde vamos a decirle double Bulls Power Array, le vamos a poner estos símbolos de aquí que son los que van a almacenar estos valores. Le vamos a decir que vamos a ordenarlo como una serie y que vamos a habilitarlo mediante true, ¿vale? Bulls Power Array igual, o sea, coma true. Ahora vamos a copiar el precio del indicador en el buffer o en la memoria para poder luego utilizarlo y hacer esa comprobación de que la condición pues se cumpla. Para eso utilizamos el copy buffer, llamamos al indicador que queremos copiar, en este caso sería el Bulls Power, le decimos que queremos utilizar la vela anterior, justamente la que se ha cerrado, y esto se refiere a la cantidad de arrays o la cantidad de información que podemos albergar en este array. En este caso vamos a ponerle 3
pero pues realmente con uno ya sería suficiente. Y vamos a decirle que todo esto lo vamos a almacenar en el Bulls Power Array, que es justamente esta que tenemos aquí. Ahora, ya cuando tenemos esto, vamos a extraer este valor mediante una declaración nueva de una variable double que vamos a llamar Bulls Power Value. Va a ser igual a Bulls Power Array y el array va a estar en el 0. Ya con esto vamos a obtener el valor si es positivo, si es negativo y si es la condición correcta. Adicional a esto, como nada más que podemos poner un trade al día con esta estrategia, o sea, un trade cada viernes, si es que se cumplen las condiciones, pues tenemos que asegurarnos de que esto sea así. Si no, pues va a abrir un trade, si se cierra y ve que se cumple esa condición, va a volver a abrir otro trade y al final pues la estadística va a ser muy diferente. Y eso no es lo que queremos, que no queremos que sobreopere. Ahora, lo que va a hacer es que aleatoriamente le hemos dicho que si nosotros nada más que operamos los viernes que corresponden al día 5 de la semana, pues nosotros le vamos a decir que si el time.day of week, o sea, el día de la semana es igual a 3, en este caso es miércoles, si es igual a 3, que lo formate otra vez a 0, es decir, reinicie el contador de un trade por día. Si por ejemplo también estáis pensando en poder acceder ya a una cuenta de trading real sin tener que exponer vuestro capital, os dejo en la descripción un enlace del 20% de descuento para Darwin Xero. Darwin Xero es una plataforma que nos permite acceder al mercado real por tan solo una cuota mensual y en la cual solamente vamos a regar justamente ese dinero. Esta cuota mensual es tan solo de $42 al mes y nos dan la posibilidad de que nos paguen sin ningún tipo de complicaciones si resulta que nuestra estrategia es rentable. Entonces, si quieres más contenido gratis y estás interesado en el tema algorítmico, te invito a que te suscribas a mi canal y estés al tanto de todas las novedades y todos los vídeos que vamos subiendo de forma recurrente. Bueno, una vez que estamos ya en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es en Bulls Power, vamos a hacer que se cumplan estas tres condiciones, que básicamente es que el Bulls Power Value esté por encima del valor 0, que el time.day of week sea 5, es decir, que sea viernes, y que no haya ningún trade abierto. Por eso le ponemos igual a false. Una vez que tenemos esta parte de aquí, lo que tenemos que asegurarnos por si acaso es que no haya ningún trade abierto y no se haya quedado nada por ahí pendiente. Y una vez que tenemos ya esta confirmación también, lo que vamos a hacer es asignar que el set magic number sea el magic number que acabamos de colocar para poder dar formato a estas entradas, o sea, no formato, sino para poder administrar estas entradas mediante este robot. Y vamos a ponerle el ya así, el trade.buy con el volumen, el símbolo actual en el cual tenemos arrastrado el robot. Vamos a introducir la operación por mercado, por eso ponemos el ask y obviamente le ponemos el stop loss que acabamos de calcular anteriormente y le vamos a dejar sin take profit porque vamos a salir cuando pasen 10 velas o cuando toque el stop loss, solo mediante esas dos condiciones. Cuando ya se haya metido el trade, lo que tenemos que hacer es decir que one trade por day ya ha sido true, es decir que ya se ha metido un trade, por tanto ya no tenemos posibilidad de meter más trade este día. Ahora vamos a manejar justamente el cierre de estas entradas mediante el if position buy count, es decir, si es mayor a 0, tenemos una entrada abierta en compra y las velas sean mayor o igual al número de velas que hemos declarado como exit, o sea que queremos salir, pues entonces vamos a llamar a la función close all. Y esta función de close all básicamente también la podéis tener en nuestra página, donde si os venís por aquí ponéis cerrar todas las posiciones abiertas y de esta misma manera lo que tenéis que hacer es venirnos aquí en este caso a close all, que es la función personalizada, y copiar esta parte de aquí. Esto de aquí lo que hacemos es copiarlo hasta aquí abajo, lo copiamos y lo devolvemos al final del todo el código fuera del onTick y lo pegamos. Y una vez que lo pegamos, pues ya tenemos también configurada esta parte de aquí. Él también, no se me olvide el current profit, para poder obtenerlo también lo vais a tener aquí, que es una forma de double.
Profit, y de la misma manera, si os venís aquí, sería obtener flotante del robot. Y básicamente lo mismo, aquí como llamamos ante la función getCurrentProfit, lo que hacemos es venirnos aquí al double, copiamos toda esta parte de aquí y la pegamos fuera del onTick, en cualquier parte fuera del onTick y fuera de cualquier otra función, ya que esta es independiente también. Bueno, nos volvemos aquí arriba del todo y ya una vez que veamos que se nos ha cumplido eso, que estamos ya en las 10 velas donde ya nos correspondería salir, pues simplemente llamamos a esta función para que cierre todos los trades abiertos, en este caso el trade abierto. Y esta parte también es Visual Object Updating, básicamente es lo que nos va a permitir actualizar pues el money risk, los por trade, simplemente pues la información del panel que acabamos de enseñar hace un rato. Todo esto lo mismo, si lo queréis copiar, pues aquí lo tenéis, no es necesario, nada de esto es necesario, pero lo vais a poder obtener pues si lo queréis. Y ya con eso cerraríamos nuestro onTick y ya tendríamos el robot totalmente desarrollado. Ya con eso vamos a obtener pues las funciones que estáis viendo ahora aquí. Como estáis viendo, pues son una gráfica bastante buena. Así que pues sin más, espero que os haya gustado. Suscribiros si queréis estar al tanto de más novedades, de estrategias más que podamos ir o desarrollando nosotros, como hemos compartido ya en el canal, o que a lo mejor pues de pronto nos encontremos con alguna en internet y pues nos dé por programarla y veamos que funciona, entonces os la compartiremos para que también la tengáis. Nos vemos en la próxima, hasta luego.